Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por estar acá en un viernes, casi para finalizar la semana. Entonces, el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica les da la más cordial bienvenida. ¿Hay alguien de los que estamos acá que es su primera vez recibiendo clases? Sí, hermano, yo. Oh, muy bien. Siempre tenemos gente nueva. Bienvenida, hermana Lilia Roa, de México. Gracias, hermano. Bienvenida. Esperamos que pueda sentirse muy bien entre nosotros y que pueda aprender mucho esta noche. ¿Ok? ¿Hay Sí, alguien hermano, muchas gracias. para servirle? ¿Hay alguien más que sea nuevo? Sí, yo soy nueva también, primera vez. Hermana Pineda, hermana Lilia Roa dice que es pero vamos a ver, es de México. Bueno, mexicanos al grito de guerra. Bienvenida, hermana. Sí, hermano, Hermana Pineda, ¿dónde es? Yo soy del Salvador. Oh, tenemos una chera, pupusas aquí nos gusta mucho. Bienvenida, hermana Pineda, qué alegre. Muchas gracias. Ok. ¿Hay alguien más que sea nuevo dentro de los grupos? ¿No? Muy bien. Bienvenido entonces, hermana Pineda, hermana Lilian. Tenemos al hermano Acevedo, a la hermana Ipiña, a la hermana Silvia Flores de Argentina. Tenemos a la hermana María del Cisne de Ecuador. Tenemos a nuestra reina del Mangú, la hermana Mireyes. Tenemos a la hermana Irma Cortés con esa voz de Ana Gabriel. Hermana Roxana, bienvenida también hasta Perú. Hermana Lupita Ugarte, qué alegre. Y el hermano Castillo también. Bienvenidos todos. Muy bien, voy a empezar a compartir el día de hoy. Hoy vamos a tener una lección muy bonita que se llama Cinco ideas para ayudar a otras personas a sentir gozo al hacer la obra del templo e historia familiar. Muy bien. Am, Me gustaría empezar antes compartiendo con ustedes un himno, que ese nos gustaba mucho en la misión, pero quiero que le pongan atención a la letra, ¿sí? Antes que viniéramos al mundo, vivimos con amigos amados. El concilio se juntó, el plan resultó, el libre albedrío se nos dio. Dijo el Señor: encuentra mis ovejas que en el mundo perdidos están. Le prometí que yo sí lo haría, por mí la verdad obtendrán. Te hallaré, mi querido amigo, el plan te enseñaré. Acéptame cuando te encuentre y la verdad te mostraré. Recuerda que el valor de las almas es grande en la vista de Dios. Es hermoso encontrar las ovejas del Señor. Debo enseñar a sus hijos, pues listas almas habrán. Se sabe que la obra del Señor por el mundo marcha con fervor. Y si tu gozo es grande con un alma enseñada y traída a mí, qué feliz el corazón se exalta al traerlas hacia mí. Te hallaré,
hijas del Señor. Muy bien. ¿Qué sienten o piensan al escuchar este himno otra vez? A mí me hace recordar mi misión, Muy bien, ¿nos acuerda de lo que más cantábamos y hacíamos en los programas misionales. dentro de la poca música que teníamos en español? Esto era una de los himnos que escuchábamos y orábamos y vino a nuestras mentes cuando servimos la misión. ¿Quién de todos los que están acá es un misionero retornado? ¿Puede solo levantar su mano? Muy bien, hermana Piña, tenemos una misionera retornada. ¿Alguien más de ustedes es misionero retornado? Yo, pero no sé cómo levantar la mano, pero Pero ya lo dijo muy bien, está hermano Nava, la hermana Carmen, hermana Roxana. Bueno, tenemos un ejército aquí, ¿verdad? Y este himno nos recuerda mucho. Ahora, dentro del liderazgo que tenemos acá, ¿hay alguien que es consultor de Templo de Historia Familiar? Ya me relevaron apenas. La acaban de relevar. Muy bien, Ella, el hermano Nava, ella. la hermana Cortés. Muy bien, ¿hay alguien más que es consultora de Templo? La hermana Lupita, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más es? ¿No? ¿Alguien de ustedes es presidente de la Sociedad de Socorro? Ana María del Cisne, muy bien, bienvenida. ¿Alguno de ustedes es presidente de Quórum de Élderes? ¿No? ¿O consejeros asignados a la historia familiar? Muy bien, hermana Cisne, muy bien. ¿O líderes de Templo de Historia Familiar? Bueno, me imagino que hermana Lucero, Reina, bienvenida, hermana, qué alegre. Bueno, estamos acá entonces porque nos encanta la historia familiar. Y hoy tengo una clase para poderles enseñar o ayudar con 5 ideas para poder encontrar a estas personas que hemos prometido un día enseñarles la historia familiar. Yo hago la referencia como, así como orábamos y ayunábamos para encontrar a los escogidos del Señor, nuestra misión en historia familiar es también encontrar a esas personas, ¿verdad? Y hoy tengo 5 ideas para que lo podamos hacer, ¿sí? ¿Alguno de ustedes puede leer estas preguntas? Estas dos, pero primero leamos la número 1 y después la 2. ¿Está bien? ¿Alguien de ustedes me quiere ayudar? ¿Yo puedo? Por favor. Sí. Ahí dice, ¿ha visto que los ojos de alguien se iluminan cuando agregan un antepasado al árbol familiar? Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Que llega alguien con nosotros al centro de Family Search. Puede ser que llegue a mi casa, puede ser que yo vaya a su casa, puede ser que yo tenga una noche de hogar. ¿Y ha visto cómo se iluminan los ojos de esta persona al agregar un antepasado? ¿Alguno de ustedes ha tenido recientemente esa experiencia? Hermana Lucero, ¿cómo fue esa experiencia? Pues la verdad, este mes, yo lo comentaba en la clase pasada, este mes ha sido Sí, hermoso, yo lo leí. hermoso, hermoso. El poder ver a los hermanos cómo se ponen y se emocionan cuando pueden colocar a sus seres queridos en el árbol. Yo he tenido varias experiencias, y como le digo, en el transcurrir de este mes, por ejemplo, esta no la he comentado, una jovencita, ella consideraba que pues era joven, entonces ¿para qué iba a hacer el árbol si para eso su mamá, su papá, su abuelo y todo el mundo? Y entonces, pero como estábamos trabajando con los niños de la primaria, los valientes, entonces ella es líder en los valientes, entonces le toca dar el ejemplo.
Entonces yo le dije, agregue a una persona para que le enseñe a los niños. Y él ya dijo, ah, bueno. Entonces yo le enseñé a agregar por ID para que agregara. Y le salió el registro sugerido de un tío abuelo. Y ella, ay, ¿y ahora qué hago? Ay, y parecía que el celular brincara en las manos de ella. Fue súper emocionante y los niños se pusieron a reír. Pero fue la emoción, cómo los niños se contagiaron al verla a ella tan emocionada. Y allí habían varios jovencitos y le dijeron, ¿usted nunca había puesto a uno? No, es que yo siempre pues trabajo con los árboles. No, hermana, venga. Un jovencito que es súper piloso, él tiene como 10 añitos, pero es una Biblia. Y entonces yo, venga, ¿usted sabe cómo hacerlo? Sí, venga, yo le enseño. Ella se supone que era la que le debía enseñar. Hermana, venga, yo le enseño cómo revisa el registro. Fue hermoso, fue muy bonita la experiencia de la alegría de la joven cuando vio un registro, de cómo se emocionó, pero también de cómo los niños de la primaria que estaban allí con ella se emocionaron, entonces también quisieron sentir lo mismo. Había una jovencita, una niña que su madre es miembro, su papá no es miembro, entonces ella decía, ¿cómo hago para poner a mi papá si él no es miembro? Yo le dije, pero es que porque no sea miembro no significa que es tu papá, que deja de ser tu papá, colóquelo. Y colocó al papá y yo le pregunté, ¿y sabes tus abuelos? Sí, colocó a los dos abuelos, sí, eso mismo le salió un poco de información. Y se quedó mirándome así como todo, hermana, mire todo lo que sale, mire, yo no sabía eso. Yo le dije, vaya, muéstrele a su mamá, vaya, muéstrele a su mamá. Y esa niña salió corriendo toda feliz. Ay. Entonces la mamá vino y, ay, venga, ¿qué fue lo que pasó? La mamá no tenía una cuenta. Entonces aprovechamos y le abrimos la cuenta a la mamá. Y ingresamos información que la niña ya había colocado, entonces la mamá la completó y se empezó a ver una dinámica entre ellas dos que yo les dije, ahora adivinen a quién le toca crear el árbol. Y ella, a mi papá. Yo le dije, sí, su papá también puede crear un árbol. Entonces, ¿viste cómo lo hice con tu mamá? ¿Cómo lo hicimos? Me dijo, sí. Le dije, ahorita hazlo con tu papi. Dile, muéstrale y créale un árbol a él. A él no le va a salir el templo, pero no importa, le van a salir sus papás, que son tus abuelos, míralo. Mira. Ah, bueno. Entonces fue bien, bien emocionante eso. Yo pienso que es el mismo hecho del deseo de servir en el templo y de poder hacer las cosas en el templo, que empieza a mover cosas, Muy que empieza a hacer bien. que hagamos cosas. Excelente, muy buen ejemplo de cómo podemos ver la alegría de alguien y sus ojos, cómo se iluminan al encontrar a alguien, ¿verdad? Me encanta. Am, voy a seguir con esto. ¿Alguien puede leerme la segunda pregunta, Si gusta, le ayudo. por favor? ¿Has sentido el poder del testimonio de alguien que ha realizado la obra del templo por un ser querido fallecido? ¿Alguno de ustedes ha tenido esta experiencia? ¿Alguno de ustedes ha ayudado a alguien en su barrio a ir al templo y después regresa a la reunión de testimonios y entonces lo comparte en sus reuniones sacramentales? ¿Alguien? Yo sí, personalmente, con un tío que vi 2 veces en mi vida, Ajá. durante toda mi vida, unas 2 veces, cuando estaba sentado para recibir sus investiduras, sentí que él me estaba acompañando y lo dije también ya en una reunión de testimonios. Se quedaron como, ¿de veras sentiste eso? Y le dije, claro que sí, no puedo decir que no. A mi tío lo vi 2 veces durante toda mi vida. Déjalo. Ok. Ok, mire, imagínense qué bonita experiencia. Gracias, hermano Nava, ¿verdad? Por esto. Ahora, vamos a seguir, porque el tiempo es oro, a la siguiente diapositiva. Miremos. ¿Alguien puede leer?
Yo puedo leer. Por favor. Por otro lado, la mayoría de nosotros probablemente hemos tenido la experiencia opuesta. Mencionamos la historia familiar y vemos que los ojos de las personas se deslumbran o los vemos que se retiraron apresuradamente. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Ay, a veces no. ¿Saben que yo los domingos tengo el centro de Family Search móvil, le llamamos acá, que son 6 computadoras móviles que nos dan. Y entonces me voy a la cocina, pongo mi mesa y empiezo, pues, vamos, vamos, ¿quién quiere venir a aprender de historia familiar? Y todos pasan a sus clases, todos, y entonces tengo que salir y casi que abrazar y decir, vamos, véngase, ustedes, vamos a aprender, ¿verdad? Pero, y a veces voy a la reunión sacramental, está terminando la sacramental y digo, hermanos, aquí estoy, ¿alguien quiere hacer historia familiar? Y todos empiezan a ver por otro lado, todos se van, ¿verdad? Entonces, tenemos esta otra experiencia también, porque a veces son un poco parcos, tal vez, ante la historia familiar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ahí donde entra nuestra función. Y esta es la razón por la cual hermano Acevedo me pidió que diera esta clase esta noche. Vamos entonces a hablar de algunas ideas de qué podemos hacer, ¿verdad? Para esto. Sigamos. Ok. Aquí viene, ¿cómo podemos ayudar a cerrar la brecha entre estas dos actitudes? ¿Cómo ayudamos a otras personas a pasar del desinterés o incluso de la resistencia al entusiasmo y al gozo? ¿Qué han hecho ustedes? Ya no En había mi barrio, misioneros de historia familiar, pero sí tenemos aquí algunos misioneros de historia familiar. sí, por ejemplo, en mi barrio sucede una cosa muy particular. Ujú. Nosotras somos 4 consultoras. Hay una hermanita de las que es consultora que a los miembros no les gusta trabajar con ella. Y entonces nosotros nos pusimos a averiguar por qué. Mínimo los regaña, mínimo yo no sé qué. Empezamos a decir, ¿cierto? Y un día que estuve yo escuchando, ella lo único que hace es hablar del árbol de ella y decir que llegó hasta Adán y que yo no sé qué y que va y que tiene 100.000 tarjetas. Bueno, sí, y es verdad, ella trabaja muy fuertemente porque ella dedica su tiempo a trabajar en historia familiar y tiene que tener esos resultados. Lo que yo me he dado cuenta es que los hermanos les da miedo. Cuando escuchan todas esas cosas les da miedo. Dicen, eso es complicado, eso es muy difícil, eso es un enredo. No, eso no, yo con eso no me meto porque mejor deje así, aunque yo vaya al templo y haga unas cositas, haga lo mío, ya con eso. Entonces, ¿qué he hecho yo personalmente? Yo generalmente invito a la persona a mi casa y yo le digo, ve, anda a mi casa que nos tomemos un chocolatico con pan. Ese es el gancho, el chocolate con pan. Y echamos chisme. Y entonces vienen a hacerme la visita. Entonces, cuando vienen a hacerme la visita, yo tengo ya mi computador prendido y como yo tengo una pantalla gigante, entonces, y ahí está Family Ser abierto. Y entonces, cuando tú ya tienes cuenta en Family Ser, ay, no, que venga, ahí mismo yo lo siento al lado mío, venga. Y mejor dicho, no tiene escapatoria, no se puede volar. Porque yo ven, no, que es que yo tengo cuenta, ande, que no puedo entrar, venga, miramos por qué no puede entrar. Entonces, yo utilizo las plataformas de Family Ser como misionera con autorización de mi presidente de Estaca, porque yo le dije a él qué iba a hacer, porque yo invito no solo a personas de mi barrio, sino a miembros de toda la Estaca. A veces yo cargo siempre mi portátil, bueno, yo no lo cargo, lo carga mi hijo o mi esposo, pero siempre lo cargo para la capilla, entonces lo cojo a alguien y hago lo mismo. Venga, usted ya trabajó con historia familiar, usted tiene su cuenta de familia. No, que eso es muy complicado. No, 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 venga, si eso es lo más fácil que hay, venga, eso es como tomar agua. Venga, siéntese aquí. Venga, yo le recupero la cuenta o venga, le creo la cuenta ahí mismo. No, que es que, espere un momentico. Mi hijo generalmente mantiene muy pendiente de mi esposo, entonces mientras mi esposo me cuenta el computador, papi, vaya y dígale al obispo que necesito el número de cédula de Julano, llámeme al secretario, vea, necesito el número de cédula de miembro del, venga de una vez, mejor dicho, yo los engancho así. Y siempre les digo es,
family seré muy fácil. Yo generalmente cargo un manualcito de la familia, entonces les digo, vea, aquí es lo primero, lo básico, para que no se asuste. Tal. Lo mismo hago con los recién conversos. Entonces, ese sistema lo estamos implementando, digamos, con los otros dos consultores, porque la otra hermanita es muy, tiene sus años encima, entonces ella tiene su propio estilo de hacer las cosas. Entonces, por eso no vamos a discutir. Ella sabe mucho y cuando no sabemos, nosotros le preguntamos y nos apoyamos en ella. Ella tiene mucha voluntad y mucho deseo. Cuando ya la persona está como que ya arrancó, que ya despegó, que es, entonces ya digamos que se lo soltamos como para que ella vaya haciendo esa parte. Pero a los que realmente son novatos, los cogemos así muy endulzados, que es muy suave, muy calmado, el chocolatico, la conversada, le mostramos, mire, y con él hacemos las primeras partes y generalmente llegamos hasta tercera, cuarta generación, estamos llegando solo en la primera entrada. Y claro, y cuando ven las tarjetas se emocionan. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tenga sus tarjetas porque yo las imprimo aquí, se las recorto y se las entrego recortadas y listas. Ahora pida una entrevista con el obispo para que le dé su recomendación para el templo, para que se vaya al templo, porque son su responsabilidad, no se las puede dar a nadie, les digo yo. Generalmente les saco 8, 9, 10 tarjetas que yo sé que en una semana las pueden hacer. Muy Entonces, bien, eso es lo que lo que nosotros hacemos en el barrio. muy bien, hermana Reina. Dice hermana Lupito Ugarte que quiere ir a hacer historia familiar a su casa y le encarga el chocolate y el pan. Muy bien, entonces es importante que nosotros podamos, como la hermana Lucero, tenemos que volvernos creativos con algunos de nuestros miembros. Pero bueno, aquí están las 5 ideas, ¿verdad? Que vamos a estar hablando uno. Aquí es un resumen, pero vamos a empezar con la idea número 1. Recuerde, la historia familiar es una obra espiritual. No olvidemos esta parte, ¿verdad? Y de hecho, podría decir, es una obra súper espiritual. Vamos a tocar espíritus, ¿verdad? ¿Recuerdan qué hacíamos en la misión? Orábamos por encontrar a estas personas que quieren hacer historia familiar. Entonces dice, pida para que el Señor lo guíe, para aquellos que estén preparados. ¿Cómo sé de alguien que está preparado? ¿Alguno de ustedes tiene ahí su biblioteca del Evangelio que me gustaría que pudiera leer Doctrina y Convenios 29:7? Un seminarista, por favor. O un instituto. ¿Tiene convenios 20 qué? 29:7. 29.7. No, no. 29. Esperamos. ¿Sí? Mana y Piña, ¿puedes leerlo? Con gusto. 29:7 dice, y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. ¿Cómo voy a saber yo si a alguien le va a interesar la historia familiar después de haber orado? Dentro de nuestro barrio tenemos personas escogidas, dentro de nuestro vecindario, dentro de nuestra estaca, dentro de nuestros trabajos, dentro de la universidad, dentro del colegio, dentro de los amigos que nos juntamos muy a menudo, dentro de los que hacemos deporte. Vamos a encontrar siempre nuestros escogidos. Y la característica importante es, escuchan su voz y no endurecen su corazón. De esa manera, entonces yo puedo venir y poner en práctica la primera. Dice, pida para que el Señor lo guíe, para que estén preparados. Pida para que sus corazones se ablanden y las personas quieran hacer la obra de la historia familiar. 2. Espíritu. Pida que el Espíritu le guíe mientras prepara un plan de lecciones personalizadas y cuando se reúna con aquellos a quienes ayuda, siga el Espíritu y anime a las personas a que ayuden a hacer lo mismo. Enfocarse en el Espíritu hace que las dudas y los temores se desvanezcan. También hace que confiemos menos en nuestra propia sabiduría. El Espíritu hace toda la diferencia en la historia familiar. Somos seres espirituales teniendo experiencias espirituales. Imagínense si tenemos la idea de los cielos en esta obra. O sea, tenemos que buscar a esas personas y no nos desanimemos, hermanos, no nos desanimemos. Si el Señor decía en ese himno, el valor de las almas es grande. Con un alma, ya parezco pastor, pero con una persona, un miembro,
que podamos convertir en nuestras unidades, hemos hecho una gran labor, porque hemos salvado miles de almas. Solo al hacer su historia, su árbol genealógico, podremos llegar a muchas personas. Y yo siempre digo, ¿verdad? Siempre que tengamos nuestros centros de Family Search o siempre que tengamos nuestra casa con la hermana Reina, preparemos siempre el lugar. El espíritu va a estar allí, ¿verdad? Y si vamos a decir, hermano, mire, vamos a tener, hermana y piña, vamos a tener una cita a las 9 de la mañana con usted. ¿Está bien? Si yo llego a esa cita a las 9:30, ese espíritu ya a las 9 en punto llegó el espíritu, porque era la cita a las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, tenemos que esforzarnos por buscar, por oración y por el espíritu. Y siempre preparar el lugar. Yo preparo mi centro de Family Search en la cocina y pongo música, ¿verdad? De la iglesia, porque me encanta, ¿verdad? Pongo algunos videos y le digo a todos, vamos, 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 vengan, 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 vengan. Entonces, porque tampoco tengo tantas manos, mientras atiendo a alguno, les pongo algunos videos hablando de los templos y de la historia familiar. Y ahí he encontrado a los escogidos del Señor y que al final terminan haciendo su historia familiar. No todos son escogidos, hermanos. De una vez les advierto. No todos los que lleguen a nosotros van a ser escogidos, pero o los convertimos, ¿verdad? O los ayudamos a tener experiencias bonitas con la historia familiar. Entonces, esta es la primera de las ideas, ¿verdad? Busquemos siempre el Espíritu. Las cosas, y somos especiales nosotros buscando el Espíritu, entonces no nos olvidemos de traer el Espíritu siempre empezar con una oración, terminar con una oración, compartir mi testimonio, música de la iglesia. No tratemos con frivolidad la historia familiar. O vení, mira, vamos a tratar. Todo es en su tiempo, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar mucho para encontrar a esas personas que estamos buscándolas como consultor de Templo de Historia Familiar, como líder de Templo de Historia Familiar, como consejera de socorro asignado, como misionero de servicio en Historia Familiar, como misionero de Family Search, como obispo, como presidente de socorro, como presidente de Condel. De esa manera podremos encontrar a aquellos que les guste la historia familiar. Muy bien, vamos con la 2. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, vamos con la número 2. 2. Personalice la experiencia. ¿No? Vamos a quitar esto por aquí. Es importante, dice, conozca siempre sus metas. ¿Qué es lo que están buscando? Cuando llegan con nosotros, debemos de preguntar, ¿qué es lo que quiere aprender en historia familiar? Puede ser que, bueno, estoy buscando a mi abuelito, que no lo encuentro desde hace tiempo, estoy buscando a un tío, estoy tratando de aprender a indexar, estoy tratando de hacer participa, estoy tratando de subir un recuerdo. Preguntemos siempre qué es lo que quiere, ¿sí? 2, adapte las lecciones. No es lo mismo, y aquí tenemos una academia para niños y jóvenes, no es lo mismo enseñar a niños, a jóvenes, a a adultos, a as y a todas las personas, los de la tercera edad incluso, que son los que a veces más nos buscan y a veces nos desesperamos porque no queremos, ellos no logran entenderlo muy bien. Tenemos que adaptar nuestras lecciones a ellos. 2, enseña a las personas a su nivel. Otra, es importante que lo que querramos enseñar, bueno, si al final dice, bueno, hermano, estoy acá, yo quiero aprender y usted enséñeme qué quiere, busquemos el espíritu y busquemos cómo enseñarle a esas personas. Recientemente tuve una experiencia muy especial. Estábamos en una maratón de Participa en mi barrio. Y entonces dentro de ellos venía alguien caminando, yo no sabía, saliendo de la Sacramental, del otro barrio. Y entonces yo le dije, hermana, venga, vamos a hacer historia familiar, ¿quiere hacerlo? Y ella me dijo que sí, ¿verdad? Pero venía alguien con ella a la par. Entonces yo le dije, ¿es tu mamá? Sí, es mi mamá. Ah, bueno, pasen adelante. Yo no me había dado cuenta que era ciega la hermana, ¿verdad? Entonces nos sentamos y todo y le dije, bueno, ahora vamos a hacer, han abierto su cuenta de Family Search y la hermana miraba para otro lado, pero no me miraba a mí.
¿verdad? Entonces empezamos a hablar y entonces ahí me di cuenta que era cieguita. Pero ella quería aprender. Ella quería encontrar a sus antepasados y a pesar que no podía ver, ¿verdad? Pudimos enseñarle a ella cómo hacerlo. Y entonces le enseñamos a su sobrina o a su nieta o sobrina que andaba con ella, ¿verdad? Pero yo dije, ella quería hacerlo. Entonces estamos buscando ahora porque ella sí aprendió braille. Entonces estamos buscando un teclado con braille, ¿verdad? Porque ella sabe leer, fue a una escuela y sabe leerlo, ¿verdad? Tenemos que, pero eso no es una limitación para que ella pueda hacer, ¿verdad? Es una persona que quiere encontrar a sus antepasados. Y lo último, enseñe lecciones cortas. A veces quisiéramos transmitir todo lo que es la historia familiar y todas las 10 academias que hay acá y todo lo que nosotros sabemos, pero es paso a paso, como los misioneros, ¿verdad? Una lección, otra lección, verificación, lectura, y así podemos llevar a nuestros miembros. Voy a leerles esta historia. John, un consumado investigador holandés, preparó cuidadosamente un plan de lecciones para su próxima reunión con Jason. A continuación, pidió a otro ayudante que lo revisara. Sus perspicaces comentarios llevaron a John a alterar su plan original, que se centraba principalmente en las habilidades de investigación y en la traducción. El nuevo plan se centró en ayudar a Jason a comprender el contexto de la vida de sus antepasados. También incluía historias para ayudar a Jason a conectarse con sus antepasados. Cuando John y Jason se conocieron, ambos sintieron el espíritu mientras hablaban de la familia de Jason. Escuchar historias de sus antepasados tocó el corazón de Jason y aumentó su deseo de hacer la obra del templo. Antes de que terminara su reunión, había agregado nombres al árbol familiar e impreso tarjetas del templo para ellos. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos personalizar nuestra experiencia con cada uno de los que llega a nosotros, ¿verdad? No es solo decir, bueno, sí, hermano, llene su folleto de la familia y cuando esté listo, venga, ¿verdad? Puede ser que no lo entiendan, no lo comprenden. Vamos a encontrar personas que no saben leer incluso, ¿verdad? Entonces, es importante que yo piense, porque no todos aprendemos igual. ¿Verdad? Puede ser que yo aprendí muy fácilmente y la historia familiar y me fui y me encantó y fui todo. Yo era un escogido, ¿verdad? Pero vamos a encontrar a otras personas dentro de nuestros miembros que sí lo quieren hacer. Quiero comentarles que dentro de mi barrio, todos los domingos que yo llegaba, decía, vamos, vamos, llegaba una hermanita. Yo quiero hacer historia familiar, ¿verdad? Entonces yo les decía a una que ya sabía y le decía, bueno, hazme un favor, enséñale, participa, para que sabe hacer participa. Y de repente ella empezó a decir, llevo 100 nombres, hermano, bien. Llevo 200 nombres, qué bien. Estamos en el maratón de participa y usted va a ganar porque lleva muchos nombres. Pero ella no había comprendido muy bien la lección y ella estaba diciendo todo correcto, 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 correcto y iba a tener 500 nombres. Pero me llamó la atención que los terminara tan rápido. Yo fui a ver y le dije, enséñame, enséñame cómo qué es lo que está haciendo. Pues yo aprendí que debo de dar a clic, 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 clic aquí, y aquí voy haciendo, y me sale, ¿verdad? Entonces, la hermana que le había enseñado no había verificado muy bien, ¿verdad? Y la hermana no había aprendido muy bien. Entonces, le enseñamos y ahora lo hace muy bien, lo aprendió a hacerlo. Solo tenemos que personalizar la experiencia. ¿Tienen alguna pregunta? No, muy bien, vamos a la otra. Concéntrense en las experiencias de descubrimiento. Hacer un descubrimiento de historia familiar puede conectar poderosamente a las personas con sus antepasados. También les ayuda a sentir gozo al hacer la obra del templo de sus antepasados. Eso es importantísimo en la historia familiar, que ellos descubran, ¿verdad?, a sus antepasados. Y la hermana Reina nos daba algunos ejemplos de registros sugeridos, de personas que ellos puedan ver. Podemos tener ordenanzas listas, incluso que a veces ahí encontramos rápidamente un nombre y generalmente es una familiar. Y cuando están empezando con su árbol, generalmente va a ser un familiar muy cercano y que ellos conocen,
¿verdad? El encontrar a estas personas, el bautizarlas y que no perdamos nuestro sentido de admiración siempre. Siempre, al igual que ellos, debemos de admirarnos porque nos estamos compenetrando con ellos y emocionarnos. Yo sueno las palmas con ellos, los abrazo y les digo, hemos encontrado a alguien que lo va a recibir cuando usted llegue allá, ¿verdad? Vamos a seguir encontrando más personas. ¿Cuántos quiere usted que lo reciban cuando usted muere? Ah, yo no me quiero morir, dicen algunos. Pero digamos que va a vivir 60 años. ¿Cuántos quiere que le hagan una su vaya ahí al entrar usted en la parte, al cruzar el velo? Entonces empiezan a decir 10, 20, 30. Entonces le digo, bueno, hay que encontrar a todas estas personas, ¿verdad? Y Family Search cada vez es más amigable, cada vez va más acelerado para poder encontrar personas para los cuales hacer la obra de Templo de Historia Familiar. Muy bien, quiero leerles esto. Jill estaba sirviendo como directora del Centro de Historia Familiar cuando fue contactada por un miembro de su staff, el hermano West. Ayer la actividad que hubo era un día con misioneros. Vamos a silenciar. Bueno, ya está. Se sintió impresionado al pedir ayuda para encontrar un nombre para una próxima caminata pionera. Al mismo tiempo dudaba de que Jill encontrara algo porque su árbol estaba lleno. Antes de que Jill comenzara a buscar, hizo una oración sincera, pidiendo que la llevaran a alguien que quisiera las bendiciones del templo. Poco después, fue llevada a una familia a la que le faltaba una hija en el árbol familiar. Buscando en línea, localizó la lápida de la niña desaparecida, una niña llamada Winnie. Luego buscó en el periódico local y encontró un hermoso poema conmemorativo escrito por el afligido padre de Winnie. Cuando Jill se reunió con el hermano Westwood, ella guió a través de la misma experiencia de descubrimiento que había tenido al encontrar a esta hija desaparecida, y luego su lápida y poema. El hermano Westwood estaba profundamente conmovido. Juntos pudieron agregar a Winnie al árbol familiar para que pudiera ser sellada a sus padres. Más tarde, el hermano Westwood compartió sus sentimientos acerca de esta experiencia de descubrimiento. Lo que está indeleblemente impregnado en mi corazón es el recuerdo del espíritu que sentí el día que nos conocimos en la biblioteca de historia familiar, para que Jill pudiera mostrarme cómo encontró a Winnie y cómo imprimir una tarjeta para que pudiera sellarla a sus padres. Mientras revisábamos varios sitios web y recursos, sentí que estaba conociendo a mis antepasados y mi corazón se estaba volviendo hacia ellos. ¿Acaso no es magnífica esta obra? Podemos tener experiencias cada semana al ayudar a nuestros miembros o a nuestros amigos a hacer la historia familiar y ayudarles a descubrir. Por eso decíamos la idea número 1, ¿verdad? Preguntemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la dos? Pero ¿qué es lo que buscan? Ah, yo quiero saber de mis abuelos, yo quiero saber de mis tíos, yo quiero saber de mis hijos, yo quiero saber de mis nietos, yo quiero saber lo que ellos quieran. Nosotros podemos ayudarles a ellos a tener una experiencia sagrada al hacer la historia familiar. Se pueden imaginar si al estar entrando al sitio de Family Circle, es un sitio sagrado. Estamos entrando a una conexión con el otro lado del velo. Y entonces, y hay personas allá que al igual que nosotros están orando para que podamos tener esa hermosa conexión. Muy bien, vamos a ver a la siguiente. 4. Esta, de verdad, hermanos, me encanta y yo la tuve que aprender a duras experiencias. Guíe, pero no tome el control, hermanos. Cuando ayudamos a otros con la historia familiar, a veces nos sentimos tentados a hacer demasiado por ellos. Por ejemplo, podríamos agregar nombres y fuentes al árbol familiar en lugar de dejar que otros aprendan haciendo el trabajo por ellos mismos. O si no hacen algo lo suficientemente rápido en la computadora, podríamos tomar el ratón y hacerlo por ellos. De verdad, hermanos, es algo que he tenido que aprender a desarrollar. Que a veces yo, aquí mire, aquí hagámoslo y yo quiero tomar el mouse, yo quiero tomar el ratón y quiero hacer todo y yo digo, necesitamos que ellos tengan esa conexión, que ellos vivan esa experiencia. Entonces es aquí, hermanos, dele ahí, ¿verdad? A veces he tenido que decirles, son los botoncitos azules, dele el primer botoncito azul
el segundo botoncito azul para ordenar esa lista, ¿verdad? Y ahora, pues, bien, salieron sus tarjetas, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, vamos a probar otra vez. Busquemos otra vez. Botoncito azul, botoncito azul. Salen sus tarjetas, ¿verdad? Entonces, es importante que ellos vivan esa experiencia, ¿verdad? Obviamente nosotros quisiéramos, sí, mi hermano, aquí se pega, aquí se hace, pues sí se agrega, aquí se pone, aquí se corrige, aquí se imprime, pero estamos dejando otra vez, es una experiencia espiritual la historia familiar. Estamos dejando que ellos no lo puedan vivir de esa manera. ¿Sí, hermana Reina? Sí, a veces como consultores creemos que es nuestro deber administrar la cuenta del hermano. Entonces yo tengo su usuario, yo tengo su contraseña, entonces yo entro al árbol y venga, yo se lo reviso y venga, yo verifico que tenga y le reviso los sugeridos y venga, se los organizo y venga, le organizo todo y solo usted tenga sus tarjetas, hermano, y listo, y el hermano ni siquiera se enteró cómo salieron. Eso estaba sucediendo con algunos consultores aquí en mi estaca. Entonces, lo que usted dijo ahora, tocó que coger al consultor y enseñarle al consultor. No, es que su trabajo no es administrar la cuenta del hermano, ni siquiera saber tener la contraseña de él, porque es suya la responsabilidad. Entonces, lo que sí es que yo, por ejemplo, yo cargo unas cinticas y a veces cargo hasta cinta de máscara y digo, ¿dónde está su recomendación para el templo? ¿Dónde está su cédula? Entonces, ¿usted tiene cédula y qué otro documento tiene? No, que tengo el pase, yo no, que pase el pase y le pongo una cinta de enmascarar y ahí le escribo usuario y contraseña en la recomendación para el templo en el estuche. Venga, le pongo ahí el parche, el usuario y contraseña. Esas cosas sí las hago, pero no me quedo con ella, le digo, porque es suya la responsabilidad de administrar su cuenta y debe él, y el miembro debe ser consciente de que si él, de que si es su cuenta, él es el que tiene que estarla revisando constantemente y no tengo que ser yo el consultor. Aquí, por ejemplo, en mi barrio hay una familia que ellos siempre que van a ir al templo, ay, Lucerito, vamos a tu casa, ¿qué? Entonces yo le digo, claro, vengan a mi casa. Y ella, yo, Lucero, ve, la contraseña, yo no me la sé, yo las tengo porque yo toda la información de mi computador, él me hace un backup automático de todo, de todas las claves y de todos los usuarios que yo uso en todas las plataformas, porque como yo trabajo tanto con páginas del municipio y de la nación por impuestos y le trabajo a mucha gente, por eso lo tengo así configurado. Entonces, lógicamente, también me guarda las de Family Series y de todo. Y yo sé que las tengo. Yo no la tengo. Yo le digo, yo no la tengo. ¿Usted la trajo? Ay, no, tocó recuperarla otra vez. ¿Cuándo se la va a aprender? No, espere si verá, yo llamo a Julano, a Perencia, entonces mismo llaman a la casa, que está en tal lado que yo no sé qué. Ya me mandaron la foto. Mandan la foto y entramos a su árbol y bueno, y yo lo siento al frente del computador. A ver, ¿qué va a hacer? Yo me agarro las dos manos, es chistoso, porque yo generalmente tengo mis manos muy sueltas. Cuando ellos están, yo llego y me cojo las manos así. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y me hago hacia un lado. Ahí está el computador. No, ah, entre. ¿Por dónde va a entrar? ¿Qué va a hacer? Entonces, hasta que al fin se familiarizaron, ya después como de 5 o 6 veces, se familiarizaron. Entonces ya, Lucerito, mira que hemos visto que mira que aquí me aparecen unos registros sugeridos, ya como los busco allá en el computador porque los veo en el celular. Bueno, búsquelos así, hágalo. Y yo me cojo las manos, porque es que la tentación es horrible de quitarles el mouse. Sabiendo yo que eso, pi, en un momentico uno lo hace, y yo me cruzo, a veces yo mantengo las escrituras encima, aquí al pie de mi computador, entonces yo ahí cojo mi triple y la empiezo a mirar para un lado y la miro para el otro y le doy como vueltas para un lado y para el otro, si no cojo, yo tengo muñequitos y entonces le cojo y le empiezo a mover los brazos a los muñequitos. Y yo, hágale por tal lado. Y mientras tanto aprovecho y yo limpio el muñeco y todo para no quitarles el mouse. O sea, para mí es muy difícil no quitarle el mouse. Pero como dice usted, en el proceso me he dado cuenta que ellos han podido sentir más propia su historia. Entonces vienen y me cuentan historias. Es que entonces cuando yo ya les pregunto, ¿y ese quién es?
Ah, ese es fulanito que que porque mi abuela me dijo, mi mamá me dijo esto y esto y esto. Entonces ya también se conocen la historia. Entonces es básico, pero básico, que les soltemos a los miembros la responsabilidad de administrar sus cuentas. Como consultores, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ayudarlos y apoyarlos y guiarlos, pero no administrarles sus cuentas como solemos a veces pensar. Muy bien. Gracias, hermana Reina, por su experiencia. Entonces es importante, ¿verdad?, que podamos hacerlos y que vivan la experiencia, porque en sí, si ellos aprenden, nos van a servir después para enseñarle a otras personas. Y así, porque yo les digo, a veces estoy solo y llegan como 8 o 9 y todos quieren, no me doy abasto. Entonces a veces tengo, hermana, usted puede ayudarle a usted, hermano. Y entonces podemos organizar. Sí, hermana Silvia. Sí, yo quería compartir una experiencia también en cuanto a eso. Eh, Nosotros siempre vamos de a dos en el centro de Family Setting. Vamos con mi hermana es muy rápida y ella sabe un montón. Y yo intermedio, así que a veces van, este, especialmente las personas mayores que no dominan eh, la tecnología. Realmente a mí me da, como usted dice, la cosa que están ahí ellos picotean como tic, 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 3 horas para tic, tic, tic. Y uno está tentado para decir, bueno, vamos a escribimos rápido. Al principio mi hermana siempre es como, ella no es tan paciente, entonces, permítame hermana, sí, ¿dónde está su papel? Tic, entramos acá, tic. Y yo a veces digo, mira, por favor, necesitamos que ella lo, ella hace como una gallina, tic, 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 tic. No terminamos más, me dice, y tenemos como 3 personas allá afuera. Pero sé que ellas no tienen tecnología, apenas usan el teléfono, especialmente tenemos 2 o 3 hermanas que yo suelo llevar un cuaderno donde tengo todas las claves y yo le anoto las claves y todo, no como la hermana Reina, pero porque sé que ellas cuando vuelven, dicen, ¿cuándo va a estar usted sola? ¿O cuándo va a haber menos gente? Y ellas van porque saben, y ellas me dicen, perdón, que tarde tanto, perdón que no sé esto, perdón, es que no sé mover el mouse, ¿dónde va la flecha? Que realmente que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Entonces yo le anoté, ya cuando vuelve me dice, usted tenía anotadito en su cuaderno. Y yo hice también como mi hermana Reina, bueno hermana, sáquenle una foto a su celular, así lo tiene que buscar y tiene un papelito y también se lo escribo para ponerlo en la tarjeta del colectivo. Y a veces, hermano, es una tentación, como dice, capaz que lo que podemos hacer en 5 minutos yo lo puedo hacer en 20 o en medio, tac, tac, como la gallina, pero Yo sé, yo ellos sé. con el tiempo ellos van aprendiendo y toman confianza, no le tienen miedo a la computadora, ellos tienen terror a equivocarse, pero de eso también quiero dar testimonio que realmente yo las abrazo y digo, todo bien, hermana, usted va a aprender. Y yo no sé cómo mucho más que usted, pero eso antepasado le va a ayudar, tranquila. Entonces dice, ¿dónde está la flecha? Si me fue la flecha del mouse, hermana, acá está, muévalo así. Entonces, eso también ayuda a la hermana a darle confianza, Es porque correcto. ella vuelve Correcto. con todos y, y debo tener también paciencia para eso, ¿no? Para las personas que no manejan la velocidad, son de mucha edad, y ellos sí vienen con sus papelitos, con sus partidas de nacimiento, sus registros, todos así descoloridos que guardan en un cuaderno, ¿no? Y bueno, los jóvenes también son muy rápidos, pero eso quería dar realmente testimonio que también uno tiene que ser menos ansioso, tener paciencia y buscar el espíritu y realmente respirar profundo y ayudar a que ellos tengan esa experiencia, ¿no? Que ellos, a pesar que hagan como gallinita, ellos puedan ingresar y hacer su propia historia, ¿no? Su propia genealogía. Muy bien, gracias hermana. Así igualito me pasa a mí también, pero hay que tener paciencia, como usted menciona. Muy bien, vamos a la última. Haga hincapié en completar la obra de historia familiar. En un discurso de la Conferencia General de abril del 2017, el presidente Henry B. Irving enseñó: al seguir las impresiones para aprender sobre historia familiar, puede descubrir que un pariente lejano comparte algunos de sus rasgos faciales o su interés en los libros o su talento para cantar.
Esto podría ser muy interesante e incluso perspicaz, pero si su trabajo se detiene allí, sentirá que falta algo. Esto se debe a que reunir y unir a la familia de Dios requiere algo más que sentimientos cálidos, requiere convenios sagrados hechos en relación con las ordenanzas del sacerdocio. En un discurso de la Conferencia General de abril de 2017, el presidente Henry Billing enseñó, perdón, este es lo mismo. Pero lo que queremos aprender en esta última experiencia, esta última idea es, está bien que hagamos la tarjeta, ¿verdad? Pero hay que llevarlos al templo. Hay que hacer que pidan. Pues si tiene muchas, que comparta con el templo, pero que se complete la ordenanza, ¿verdad? O la otra parte de historia familiar, llevándolos al templo, para que ya sea que hagan bautismos, iniciatorias o investidura, ¿verdad? Sellamientos, pero que vayan y terminen esa otra parte, ¿verdad? Y que vivan esa experiencia. El año pasado tuvimos una maratón y todo el mundo teníamos como 20, 30, y entonces después el templo dijo, bueno, ahora todos los que tienen tarjetas vengan al templo para poder hacerlas. Entonces es importante que nosotros podamos llevar a las personas al templo después de haberles enseñado a hacer historia familiar. No solo es de que emocionados de que lo encontramos, lo hicimos, hay que llevar a las personas al templo. Es la última de las ideas. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Solo vamos a repasarlas rapidito y ya termino para que no se me vaya el tiempo. Ahí está. Recuerde, la historia familiar es una obra espiritual. 2, personalice la experiencia. 3, concéntrese en las experiencias de descubrimiento. 4, guíe pero no tome el control. Y 5, haga hincapié en completar la obra de historia familiar. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? El tiempo es oro. ¿O algo que quisieran agregar? Sí, hermana Lupita. Hermano, ahorita que estaba volviendo a repasar las 5 ideas principales, la 3, la 4 y la 5, van muy de la mano. Bueno, todas, pero esa en especial, porque la 3 nos permite como conocer a la persona, que es lo más importante, ¿verdad? El propósito, e incluso ahí podemos ver si la persona tiene contacto con la tecnología o no la tiene, cómo ha sido su vida, su escolaridad. O sea, en medio de una plática, podríamos decir que casual, para, como quien dice, como para conocernos, porque es algo muy importante que el consultor pueda llegar a ser amigo, pues con quien va a trabajar, ¿verdad? Eso es algo, o sea, muy beneficioso para ambas partes. A mí me ha tocado, por ejemplo, tengo un hermano, cuando yo estaba en mi barrio, tiene como unos 70 y tantos años. Wow. Él es agricultor, nunca fue a la escuela, es decir, no sabe leer ni escribir, pero es un hermano muy fiel, entonces, pues ahí toca más que tomar el control, ¿verdad? Y ayudarle a hacer prácticamente todo. Y también hay jóvenes que decimos en estos tiempos no hay quien no sepa leer. Yo he tenido 2 jovencitas que pues son de una comunidad y no saben leer y les hemos invitado a que puedan inscribirse a uno de una escuela, como le dicen, para adulto, porque pues no se pueden quedar así, ¿verdad? Ellos tienen mucho tiempo todavía. Y entonces volviendo al hermano, entonces nosotros le ayudamos y es un hermano muy fiel porque nosotros le decimos, cuando me dices que tengo un primo que falleció, entonces le digo, pues hermano, por su primo hay que pedir permiso. El hermano va, no enseguida, pero trae un papelito firmado y todo. Hermana, ya pedí permiso y ya me lo trae. Y entonces él va y es muy autosuficiente en el templo. Él hace sus ordenanzas y hasta que las acaba, regresa. Entonces, yo creo que en ese lado la balanza está muy, muy compensada y a mí la verdad me llena de admiración porque para ir al templo yo vivo a unas cuadras de mi capilla y cuando sale la excursión me embarco en unos minutos, pero el hermano vive en un rancho y él tiene que caminar 3 kilómetros o a veces salir en su caballo. Y entonces es un hermano que nos está esperando a orilla de carretera. Él pues
sale muy temprano y ya pasamos por él a las 5 de la mañana. Y qué gusto es poder tomar el control ahí, ¿verdad? Y poder ayudarle en todo lo que se pueda, ¿verdad? Y ya Claro. él pone la otra parte, entonces la balanza está, yo digo que súper compensada en ese aspecto. Ujú. Muy bien, muchas gracias, hermana Lupita, Sí. por tu experiencia, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a terminar, hermana Piña. Solo quiero agregar mi testimonio con respecto a esto. Espero que hayan podido aprender juntos esta noche, ¿verdad? Que ojalá nos esforcemos por encontrar a esos escogidos. Y termino hace como 4 años. Mi barrio es un barrio que creció, pero creció aislado de muchas cosas, ¿verdad? Y no había nadie que hiciera historia familiar, porque todos habíamos crecido ahí, no, nadie nos había enseñado. Entonces yo dije, alguien tiene que hacer historia familiar, porque eso es normal en todos los barrios. Entonces empecé yo a aprender historia familiar, empecé a aprender indexación y ahí es donde conozco a la hermana Flor, ¿verdad? Que ustedes conocen, a la hermana Clara de Flor. Ella me enseñó a indexar y yo dije, bueno, vamos a enseñar, ¿verdad? Y entre todo eso que estaba haciendo dentro del barrio, había una hermanita ya muy grande de edad, 68, no tan grande, 68 años, ¿verdad? Y cuando le enseñé, ella era escogida, hermanos, ¿verdad? Abrazó la obra del Templo de Historia Familiar como no se imagina, ¿verdad? Y ya ha tenido experiencias muy especiales, sabe participar, sabe indexación, sabe árbol genealógico. Ella sigue aprendiendo y cada vez que yo la miro, digo, valió la pena aquellas oraciones o aquellos esfuerzos de hace 4 años. Posiblemente vendrán otros hermanos a trabajar en historia familiar en mi barrio, pero a lo menos sé que encontré a una escogida haciendo estas 5 ideas que hoy les sugiero. Que Dios pueda bendecirles para poder seguir encontrando cada día a más escogidos y que podamos ser una academia, un grupo mucho más grande y podamos así bendecir la vida de más personas e incluso cambiarle su vida. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, Monse. Murphy, gracias a cada uno de ustedes. Hermano Acevedo, ¿tiene algo que decir? ¿O así? Está bien. Solo que encuentres un micrófono. Sí. No se le escucha. No se escucha, hermano. Más potencia. A lo mejor su audio, de ser que no. Ándele. A ver. No, no se oye. Bueno, hay una buena intención, con señas. Sí, puede ser. Hace rato sí se escuchaba perfectamente bien con su audífono. Pero gracias, hermano Acevedo, por estar aquí también presente aún cuando esté en su trabajo, apoyando aquí al hermano Murphy y a esta academia. Sí. Pues les agradecemos y me uno al testimonio del hermano Murphy de esta obra de salvación por hacer historia familiar, pues ayuda a salvar almas también de aquel lado del velo como las que están aquí. En verdad, cada experiencia, yo sé que cada uno tiene una experiencia y a lo mejor nos da pena compartirla, o a lo mejor nos falla el micrófono, no sé, nos agarran los nervios, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene una. Sé que el Señor pues nos da la oportunidad de poder encontrar a nuestras familias, de poder ayudar a otros y de que esas ordenanzas se lleven a cabo en esos sagrados templos. Y lo más importante, poder ser dignos de poder entrar ahí y de poder recibir esas experiencias tan gloriosas. Comparto de que estas cosas son verdaderas y sé que El Salvador pues abrió esta puerta precisamente y este puente para ambos lados del velo. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos Amén. a terminar con la última oración.